presentar su ponencia Exequias reales en el Cusco colonial, ceremonias de enterramiento y el luto durante el siglo XVIII. La profesora Eva es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Varsovia, docente principal de la Universidad de Łódź en Polonia y miembro del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia en Cusco. Está especializada en el estudio del arte virreinal peruano y es autora de varios artículos académicos en español, inglés, portugués y polaco. Realizó sus investigaciones en las bibliotecas y archivos latinoamericanos, españoles e italianos y desde 2017 realiza trabajos de investigación en archivos cusqueños donde dedica parte de sus estudios. Ha sido profesora visitante en diversas universidades como la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia en el año 2013, Universidad de Vigo en España entre el 2017 y el 2018 y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco entre 2020 y 2021. Con ustedes pues la profesora Eva y su ponencia Exequias reales en el Cusco colonial, ceremonias de enterramiento y el luto durante el siglo XVIII. La acompañará, como es acostumbrado, nuestro estimado colega y amigo de la red peruana, José Luis Quiso. Muy amigo de la red cubana, para que quedemos en entienden los que han estado juiciosos viniendo a las actividades. Muchas gracias, profe. Bienvenido, un honor tenerte acá. José Luis, en tus manos queda. No, yo pienso que se me escucha bien, ¿sí? Sí, está bien. Bien. Yo quiero hablar hoy sobre exequias reales en el Cusco colonial. Yo he encontrado algunos documentos gracias a los cuales se puede presentar algunas exequias, porque en general las fiestas relacionadas con la familia real eran comunes en todo el territorio hispano durante la época colonial. Por ejemplo, las proclamaciones, matrimonios, nacimientos de los hijos y también finalmente fallecimientos relacionados con exequias, y sobre fallecimientos y exequias voy a hablar hoy. Algunas de las construcciones se convirtieron en las construcciones permanentes, como aquí Arco Triunfal de Alfonso V de Aragón, de Nápoles. Cuando entró a la ciudad decidió cambiar la entrada, la puerta del castel, y ahora hasta ahora podemos ver esta puerta como en este momento funcionaba como el arco triunfal, el arco de la entrada. Pero en la mayoría de las obras podemos llamar arte efímero, porque era el arte construido, arquitectura construida en un momento y después desapareció o estaba conservada en los elementos. Porque eso también es muy interesante, que en algunos inventarios se puede encontrar. Ayer en el archivo yo he encontrado un monumento de Jueves Santo de los jesuitas cusqueños, que tenían 10 columnas para construir algunas cosas en el momento que se necesitaba. El arte efímero, el arte durante las fiestas, es bastante estudiado en el contexto limeño. Y aquí tenemos dos libros que me parecen muy interesantes, muy importantes. Rafael Ramos Sosa, Arte Festivo en Lima Virreinal siglo XVI-XVII, y Jaime Mariasa, Fiesta Funerario y Espacio Efímero, el discurso a la muerte y su simbolismo en las exequias de 3 reinas de España en Lima en el siglo XVII. También ahora trabaja un grupo con el profesor Víctor Mínguez Cornelles de Universidad de Jauma, de Castellón, de la Plana, y ellos editan diferentes libros que están relacionados con diferentes temas.
y uno de los tomos, de los volúmenes, volumen 2, La fiesta barroca, los virreinatos americanos, es un libro que trata en general sobre las fiestas de América. Claro, son solamente lecciones. No hay mucho sobre Cusco. Sobre Lima sí, porque Lima, capital, un lugar importante, entonces sí, pero sobre el Cusco, Corpus Christi, que es una fiesta muy conocida, más importante, sí, pero sobre las fiestas reales no hay. Y también de Lima, Karine Pélisson, Lima Fête Serrois, Hispanité, Americanité dans les cérémonies royales. Aquí también hay una parte sobre las exequias reales, claro que en Lima. Y en general, cuando hablamos sobre las exequias reales, Jaime Mariasa nos da algunas pautas para poder imaginar esa fiesta. Él dice que la celebración de exequias en el virreinato peruano tuvo siempre 3 componentes sobre los cuales se estructuró el procedimiento habitualmente empleado para honrar la memoria de personajes públicos fallecidos. El primer punto, se ordenaba la construcción de un túmulo. Y claro, para los historiadores del arte, para historiadoras del arte como yo, es un punto muy importante porque podemos reconstruir, ver, a veces se conservaron las imágenes, esta construcción efímera. Se cumplían los puntos del protocolo, la proclamación del periodo de luto o la organización de la misa de requiem con la presencia de todas las instituciones virreinatas. Y finalmente, que es punto también importante porque gracias a este momento tenemos a veces los documentos que nos permiten reconstruir el arte efímero, se elegía y nombraba al narrador de las exequias, quien se convertía en el autor de la descripción detallada de las celebraciones. Y muchas veces se editaba un libro de exequias. Aquí tenemos un ejemplo, las exequias de Felipe IV en Lima, y el autor de la descripción de la fiesta, del túmulo, de las decoraciones era Diego de León Pineda. Se conservaron no solamente todos los libros de exequias, sino también tenemos solamente las oraciones que acompañaron a las exequias enteras. Y en este caso tenemos el libro de oración fúnebre del autor José Miguel Durán, oración fúnebre de las exequias de Carlos III en Santiago de Chile. Y finalmente, claro que muy importante eran túmulos y también las mismas fiestas, las mismas exequias. La forma del túmulo cambió durante el tiempo. Los primeros eran muy clásicos, renacentistas, como podemos ver aquí. Es una imagen que muestra un túmulo de Carlos V en la iglesia de San Benito en Valladolid. Y tenemos las formas simples con columnas, arcos, claro que con los símbolos característicos también para la corona española, como 2 columnas de Hércules, las famas, etc. En Ciudad de México también se construyó un túmulo después de la muerte, del fallecimiento de Carlos V en la Catedral de México, también con las formas, como podemos ver, bastante simples, clásicas, renacentistas, con 2 cuervos y los símbolos de la monarquía española. Y esta tradición parece seguir
Claro que en algunos casos cambia, pero aquí tenemos de la primera mitad del siglo XVIII un túmulo de Luis I en la Catedral de Santa Fe de Bogotá, y en este caso parece repetir la forma de Carlos V, aunque aquí, bueno, aquí con las formas más barrocas para un poco relacionar la arquitectura con la época en la cual era construida. Y en Lima también con muchos juegos, que era una cosa especial para el siglo XVIII, después del fallecimiento de Carlos VII. Y las exequias en Cusco, en verdad, no eran estudiados. Podemos mencionar solamente 3 ejemplos. El libro de Graciela María Viñuales, El espacio urbano del Cusco colonial, uso y organización de las estructuras simbólicas, hay un subcapítulo pequeño sobre las procesiones, las fiestas, donde entre las fiestas se encuentran también dos fragmentos pequeños sobre las exequias, y en otro subcapítulo pequeño, la arquitectura efímera, también se mencionan los túmulos. El otro artículo es el artículo de Carmen Ruiz de Pardo, Muerte privilegiada, reales exequias en Lima y Cusco. Es un capítulo de un libro editado otra vez en Castillo de la Plana, en la misma universidad donde se desarrollan las investigaciones sobre el arte festiva. Y en este caso, el título tenemos Lima y Cusco, y el artículo tiene 13 páginas. Y casi todo está dedicado a Lima. Cusco son 2 páginas, solamente se menciona algunas fiestas. Y también muy interesante es un artículo de José Jaume Martín, The City in the Phoenix, Earthquake, Royal Obsequies and Urban Rivalries in mid-18th century Peru. Porque en este caso él compara las exequias de Felipe V en Lima, donde tenemos la alegoría de una ciudad que se renace de las cenizas después de un terremoto muy grande, muy fuerte, con las exequias en Cusco. Hace algunas comparaciones. Y, según mi opinión, una fuente que todavía es no suficiente explorada son noticias cronológicas de la gran ciudad del Cusco, de Diego de Espinel. Yo pienso que la edición mejor es de los años, del año 80, con los comentarios, notas de Félix de Negri, porque él explica muchas veces la fuente de donde viene alguna información en las noticias de Diego de Espinel. Trata de encontrar también los documentos. Cuando hablamos sobre los libros enteros o las publicaciones impresas, no tenemos muchas fuentes en el caso del Cusco. Por ejemplo, se conservó la oración fúnebre de doña Isabel de Borbón en 1646, y un ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, el otro en la Biblioteca Nacional del Perú. No hay casi ninguna información sobre el arte, pero se menciona un glorioso monumento. Podemos imaginar que se trata de túmulo.
También en un libro muy famoso, editado últimamente aquí en Lima, de Juan Espinosa Medrano, que es una colección de sus sermones, hay un sermón a las exequias de Don Felipe IV, rey de las Españas, Nuestro Señor, de 1666. Las exequias eran organizadas habitualmente entre el presbiterio y la nave principal de la iglesia de la catedral. Pero, como nos dice Diego Esquivel Navia, a veces exequias se repetían en diferentes iglesias. Y en el caso del Cusco, la más importante fiesta siempre se celebraba en catedral, pero a veces también en la iglesia de los jesuitas, de los franciscanos mercedarios. Parece que son las iglesias más centrales, no tan lejos de Plaza Mayor, plaza principal en Cusco. Y en este caso parece que aquí se estaba construyendo un túmulo de las exequias. Yo elegí tres exequias, tres personajes en Cusco que me parecen importantes, pero también porque yo he encontrado más información sobre esas fiestas. Eso también es claro. Las primeras fiestas son exequias reales de Felipe V, el rey entre 1700 y 1746, el rey que reinaba dos veces, porque en 1723 él abdicó y tomó la corona española Luis I, pero murió después 4 meses. Entonces él recibió otra vez su cargo, la corona española. Claro que era el primer rey de la dinastía de los Borbones, entonces la fiesta era preparada en una forma especial. En el caso de Madrid, por ejemplo, conocemos la imagen del túmulo, el grabador que hizo grabado esta imagen, y también el diseñador, el autor del proyecto, Giovanni Battista Sacchetti, y el grabador Juan Bernabé Palomino. Esta imagen acompaña a un libro de exequias. En el caso de Cusco, se conservó una descripción bastante detallada en el libro de noticias de la crónica de Diego de Esquivel Navia, y aquí podemos leer que desde el día lunes 13 de julio se construyó un magnífico túmulo o monumento cuadrilátero en el presbiterio de la catedral, con 4 arcos, media naranja y fama, y dentro de él un altar con frontal de plata. Y en este caso es el único caso que se conservó un libro impreso, un libro de exequias en Cusco. Tenemos el autor, José Antonio Santander, y un libro editado en 1748 con la descripción de la fiesta y con la descripción del mismo túmulo. Y yo también podía consultar 2 ejemplares, uno en la Biblioteca Nacional de España y el otro, que aquí podemos ver la foto de la primera página de la Biblioteca Nacional del Perú. Podemos encontrar las informaciones sobre la forma del túmulo, no se conservó la imagen. Entonces, tenemos que usar nuestra imaginación para reconstruir más o menos la forma. La plata de que se formó el túmulo, entonces material que se usaba en la mayoría. Su perfecta dórica construcción, comparada con el Delfico Templo en Corinto. Su lúcido pirámide aventajaba la elevada torre comparada con la torre
también comparar con esta gran número de luces. Arcos en el céntrico punto del arco principal y también columna principal del túmulo. El túmulo también estaba acompañado por otros elementos como emblemas jeroglíficos, poesías, sonetos, himnos, figuras pintadas y estatuas. Y por ejemplo, tenemos los 4 elementos. Aquí tenemos una cita. En las 4 cornisas altas colocó 4 estatuas de los elementos. Aquí verás morir de los elementos a lágrimas, el agua, el fuego, a piedras, la tierra, el polvo, el aire, a los lamentos. Tenemos también las 4 partes del mundo, y aquí me parece que es un caso más político de la política del mismo Cusco, porque aquí se dice que América, claro, que está llorando, que está en luto, pero también tenemos aquí cuando apenas siendo conquistada y nunca fuese tuya. Entonces, América como la colonia nunca nos sentía verdaderamente española. Y yo pienso que en la mitad del siglo XVIII empieza este proceso de pensar en independencia. Claro que las 4 partes del mundo es un tema iconográfico muy popular. Parece que su popularidad tiene la fuente en la publicación del libro de Cesare Ripa, y aquí tenemos la representación de América, claro que es también una de las primeras representaciones, alegorías que se usaba como un continente salvaje, con antropófagos, con los lagartos grandes, mujeres desnudas, etc. Y también otro punto político pero español es la representación de África por Oran. Oran es una ciudad en la parte norte de África, ahora se encuentra en Argelia, y era la ciudad reconquistada por Felipe V para la corona española. Entonces, es una imagen alegórica relacionada con el reinado de Felipe. Sobre eso dice Martín Hueden que en las exequias la ciudad Cusco era comparada con la ciudad del sol, y también la imagen del rey era como la imagen del sol, representada como la imagen del sol. Y él compara esta imagen con imagen de Fénix, que estaba usado en las exequias de Lima en el mismo tiempo, para mostrar, por primero, dos etapas del gobierno de Felipe V, que se renació como rey después de la muerte de su hijo Luis I, y también alusión a Lima, a su momento de destrucción, que es una ciudad, claro, en cenizas, pero después se renace como la ciudad, como la capital. Y en el caso de Cusco, contrario, es la ciudad del sol. Claro que el sol es un símbolo muy permanente para representar el rey, pero también el sol como elemento imperial incaico,
y en este caso se repite esta información. Aquí tenemos la información sobre el Cusco como la ciudad del sol, y también aquí con el nombre de Felipe y con la ciudad del sol y alusión a la ciudad imperial. Exequias reales de Felipe VI. Las exequias del rey que reinaba entre 1746 y 1759. Y en este caso, yo he encontrado dos relatos, dos documentos. Uno se encuentra en el Archivo Regional del Cusco y en el libro del Cabildo, legajo 25, se encuentra una descripción bastante general de las exequias, luto. Aquí tenemos la información. Cabildo sobre los lutos de Fernando VI. Y más importante es el documento que se conserva en la Biblioteca Nacional del Perú, un informe sobre las exequias de Fernando VI. Porque en este caso tenemos tanto las exequias de Fernando como después proclamación de Carlos III, y también la descripción del túmulo. Entonces, túmulo ochavado en forma piramidal, guarnecido todo de frontales y mallas de plata, con muchos hecheros blandones de lo mismo, de plata. Remataba con 4 columnas de madera que se guarnecían y coronaban de copa o media naranja con sus remates y pirámides. Entonces, la cúpula con pirámide. Los escudos reales, banderas y blasones de la corona. No tenemos ninguna información sobre alguna alegoría, pero la forma yo pienso que se puede reconstruir más o menos. Siempre a las exequias acompañaron también poesías, un epitafio latino que manifestaba la gloria de nuestro soberano difunto. Por todo el túmulo, en buena colocación, muchas poesías latinas, castellanas, con lemnas, jeroglíficos que se pintaron de tarjetas orladas de colores. Y también una forma cuadrada del cerco, brandillas de madera pintadas de azul blanco que formaban parte de un tablado, un teatro cuadrado que se objetaba al pie del túmulo. Y finalmente también hay una descripción que nos dice sobre un altar y los elementos, los símbolos del rey como cetro y corona que estaba en un cajón de color carmesí. Y las últimas exequias de Amalia de Sajonia, en Cusco, que me parece una mujer muy importante para mí porque era princesa polaca, hija de Augusto III, era también la reina de Nápoles y Sicilia, después reina de España solamente un año, porque desde 1759 hasta 1600. Y era la única esposa de Carlos III, quien decidió, después de su muerte, no casarse nunca más. Entonces,
era una mujer muy importante, aunque la reina era solamente un año. Y en su caso tenemos bastantes fuentes en general. Por ejemplo, se conservó su testamento en la Biblioteca de España, diferentes túmulos de Barcelona, de Manila, con 4 partes del mundo también. Aquí tenemos las descripciones que nos dicen que son Europa, América, África y Asia. En Cartagena de Indias, más clásico. También en Ciudad de México, con los elementos pictóricos que se conservaron con emblemas o jeroglíficos. También la forma del túmulo de Ciudad de México. Y el mima, que me parece muy interesante porque entre las alegorías se encontraba la representación de Polonia. Entonces, yo pienso que uno de pocas veces cuando Polonia aparece en América durante la colonia. Y la forma del túmulo. Y finalmente, en Cusco no tenemos la descripción de la fiesta, no tenemos el libro de exequias, pero se conservaron las cuentas de los gastos hechos en la función de exequias de reina. Y gracias a este documento podemos reconstruir un poquito las etapas de construcción del túmulo y las etapas de exequias. Algunos elementos no se construyeron en este momento, eran fijos y solamente se componía la forma de túmulo. Entonces, alquilar de mesas que formasen el cuerpo de la bella, alquiler de 5 cuartones para formar gradas que ascendiesen al primer cuerpo de la bella, alquiler las sogas y cordeles para afianzar la unión de las mesas. 3 decenas de ovillos de hilo de carreto para afianzar las mallas y medias lunas. 30 pergamino para las tarjas. Entonces, hay elementos que se usaban. También durante las exequias era una salva, la pólvora para la salva, o 13 libras de cera de Castilla y más 11 libras de cera de Castilla para formar esta parte de luz. Elementos de construcción que están mencionados en la cuenta. Mesas de madera, tarjas de madera con pergamino, mallas, lunas de plata, frontales, hacheros, blandones y alfombras. También tenemos los nombres de los artistas. Pedro Ortega, quien era más importante porque era maestro altarero, que corrió en hacer el túmulo. El otro, José Álvarez, maestro alarife, que le ayudó. Y después las personas que eran responsables por cargo de diferentes elementos de la fiesta y también los diferentes materiales. Miguel Cruzada, portero Lucas, portero Bailón, o finalmente Gravito y Domingo Ventura, que asistieron, que se les mandó y a que limpiasen las plazas después. También hay artistas mencionados solamente por su función, como maestro mayor de polvorista, pintores que escribieron las tarjas o maestro de capilla por la composición de la música, que por supuesto acompañaba también a la fiesta. Sí. Trabajadores, eso también es interesante, que eran prestados de las parroquias para ayudar durante la fiesta y después volvieron a las religiones que las prestaban, los indios de parroquias. También moros e indios sacristianos que velaron las noches que estuvo armado el túmulo. Y finalmente, junto gastos de exequias,
325 pesos. Cargo y cuidado de los señores corregidor, don José Manrique, y coronel, don Miguel Torrejón. Y también pasaron algunos momentos que no estaban planificados, como el robo durante exequias, y que habiéndose robado un macherito de una maya del convento de San Francisco, se manda a hacer que importa. Me parece que a través de esta ponencia yo podía presentar que diferentes fuentes nos ayudan, nos permiten reconstruir las fiestas tan lejanas en el tiempo y también efímeras que desaparecieron después del tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y si alguien tiene realmente una ponencia extraordinaria, hemos trabajado juntos en algunas cosas con Eva y siempre colaboramos. Ahora viendo los documentos, inclusive me acuerdo de unas largas jornadas, ¿no?, en las que leíamos algunos documentos. Y bueno, si alguien tiene alguna consulta, por favor, los invito a participar de esta ponencia. Para nosotros es un honor el apoyo que hemos recibido de la profesora, no solamente en su ponencia, sino también con la organización de este evento. Siempre solidaria, siempre atenta, siempre pendiente de estar ahí en lo que nos pudiera apoyar, cosa que agradecemos de manera particular. Realmente la red se construye así, con amor y con solidaridad, el cual hemos tenido. Gracias por esta hermosísima ponencia. Muchas gracias. Sí, gracias por también tener a nuestro público acá. Y en nombre de la organización y como ponente, por favor, José Luis hace entrega de su certificado de este encuentro. Un fuerte aplauso para